Buenos días, buenas tardes a todos los integrantes de este congreso. Vamos a iniciar la mesa de basura electrónica. Esta estará a cargo por tres excelentes expositores, por el doctor Peter Sly, la doctora Mariel Noel Brun y la doctora Agnes Suárez. Primeramente quisiera presentarlos. El profesor Peter Sly es director del Programa de Salud Infantil y Medio Ambiente y director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Salud Infantil y el Medio Ambiente. Él es investigador principal en el National Health and Medical Research Council y médico respiratorio pediatra con amplia experiencia en investigación sobre fisiología respiratoria, inmunología del desarrollo y salud ambiental infantil. La investigación del profesor Sly tiene como objetivo comprender los mecanismos que subyacen a las enfermedades pulmonares crónicas de la infancia para mejorar el tratamiento clínico y retrasar o prevenir su aparición, con la consiguiente reducción de las enfermedades pulmonares en los adultos. Por otro lado, tenemos a la doctora Mariel Noel. Ella es directora del Programa de Salud Ambiental Infantil de la Organización Mundial de la Salud, del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la OMS en Ginebra. Ella es bióloga molecular con experiencia en reproducción asistida y programas de entrenamiento. Su trabajo se focaliza en el área de salud ambiental infantil y reproductiva y tiene una maestría en Ciencias en Reproducción y Fertilidad de la Universidad de Aberdeen. Por último, tenemos a la doctora Agnes Suárez da Silva. Ella es asesora regional en epidemiología ambiental de la Organización Panamericana de la Salud. Se graduó en medicina en Brasil con especialización en salud pública y en salud ocupacional. Tiene una maestría en salud pública en concentración, con área de concentración en salud ambiental y ha coordinado varios proyectos internacionales. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en trabajo en salud pública, primero en Brasil y luego en el ámbito internacional. Sin más preámbulos, damos inicio a la mesa de basura electrónica. Primeramente tenemos al doctor Peter Sly con el tema efectos tóxicos de la basura electrónica. Good morning, afternoon, evening, or whatever time it is, wherever you're watching this presentation. It is a pleasure to take part in the IVO American Society for Environmental Health conference. And I thank my good friend, Professor Fernando Diaz-Barriga, for inviting me to give this presentation. I have been part of the WHO efforts to minimise the effects of e-waste on children's health for some time now, and this is a continuing part of those activities. When we talk about e-waste, the WHO definition is outlined here. And it includes any electrical or electronic equipment which is waste, including all of the components, sub-assemblies and consumables which are part of that equipment at the time it becomes waste. This is a fairly broad definition, but it is important that we understand exactly what it is we're all talking about. Children tend to be exposed to e-waste in two main ways. One as waste scavengers, picking from rubbish dumps, and they are exposed via the dumps and contaminated environments in which they frequently live. And also through the unsafe practices that occur in the informal recycling sector. This informal recycling is frequently done as a cottage industry in homes, usually by women and children. This is almost always done with a lack of PPE, and this leads to direct exposure, physical injury, and also contamination of the home. And as a part of the recycling process, burning of plastic components which are of no use to the recyclers
contaminates the air, soil, water and food, and is something that we must keep in mind when we're talking about the health effects of e-waste recycling. Now, the WHO process began in around about 2013. We provided a systematic review at that stage, which formed the basis of a meeting in Geneva and a series of workshops which have followed on. If you look at a PubMed search that I did in putting this presentation together, you can see the explosion of publications that have occurred since the WHO activity started in 2013. We have several recent publications, and you've heard about some of these in this meeting already. The Children and Digital Dump Sites, the WHO document that was published earlier this year, an updated systematic review done by my group, a student in Bangladesh, who has undertaken this updated review from the 2013 review, and that'll be largely what I'm going to be talking about in this presentation today. And also a recent publication about e-waste in Africa and its serious threat to children's health, which was published earlier this year. If you look at the common toxics that come from e-waste activities, recycling activities, the main groups are metals, but also persistent organic pollutants, and these come from or are released from these various components of e-waste, which is shown over here on the right-hand side of the slide. As I mentioned earlier, the burning of plastics produces a number of other compounds, dioxins, furans, and other toxic chemicals which children in particular are exposed to. Exposure pathways, these are numerous, listed here. Dumping of waste components itself, leaching into water courses, contaminating water and soil. The burning I have mentioned, leaching of more soluble components into effluents, cooking. So what often happens is that circuit boards are desoldered to extract the more precious metals, but the desoldering melts the lead, solder, and exposes the person who's doing this. Also shredding and dismantling. And we mustn't forget physical injuries in this process, particularly with dismantling. Children are often involved because they have small hands and small fingers, but they're not necessarily physically strong enough to undertake these activities, and injuries are common. So now turning to the systematic review. This is the diagram showing the pathway through the review. Initially the search categories, and we used the same search categories as were used in 2013 with a little bit of updating and modification. Returned 5,645 records, 5260 after removal of duplication, and then these records were screened, and 4,912 were not relevant to the topics we were looking at, and so were excluded. That still left 348 full text articles to review, and finally 70 were included in the review itself, and here are the reasons for the exclusion of the other articles. Mainly no direct health outcome, no human population. There were some reviews themselves and editorials which we removed. Most of the literature on e-waste and health still comes from China. This is understandable in a way, and there's a lot of recycling activity still goes on in China, but it means that we are missing information from other areas, and you'll notice that there was only one from Africa that passed our search criteria in this systematic review.
One of the other problems with the literature in this area is that most studies are cross-sectional and most compare exposed populations with unexposed regions. And many studies do not measure exposure directly. And on the following slides, where I mention e-waste exposure, that has come from these sorts of studies where a supposedly exposed group living in the recycling area is compared with a supposedly unexposed group living in a different area where e-waste recycling activities are not undertaken. And it's important to remember this in interpreting the literature. In this review, we found that where measurements were made, exposed people had higher levels of metals exposure, so lead, cadmium, mercury, manganese, chromium, nickel, also PAHs, endocrine disrupting persistent organic pollutants, flame retardants, but also interestingly, increasingly in more recent times, plasticizers, so phthalate esters and bisphenols, and organophosphates are coming into the literature on the health effects of e-waste. In this review, we classified the health effects of e-waste into these groupings, so growth and neurodevelopmental outcomes, hormonal and immunological function, impacts of e-waste on genetic and oxidative cell damage, respiratory, cardiovascular, hematological outcomes, and vaccine effectiveness, olfactory, reproductive, and other health effects into the large tables that go into a systematic review. And what I'm going to do in the next part of this presentation is just go through some of these different health areas and show what the current state from the systematic review is. So if we look at physical growth indicators in children, there were 9 cross-sectional studies, all from China. They did have some measurements, and they showed that children who were exposed prenatally, so through maternal exposure, to PBDEs, PAHs, lead and cadmium at birth had lower birth weight, lower head circumference, decreased APGAR scores, which is the general score of how healthy a child is at birth, and decreased growth, so assessed here as neonatal BMI. There were other studies that looked at the prenatal exposure to maternal PAHs in children, showing decreased growth with decreased height and decreased chest circumference in children between the ages of 3 and 7. Also, blood lead levels in the children themselves being associated with decreased growth and decreased height, weight, head and chest circumference. The effect of prenatal cadmium exposure, on the other hand, was much less consistent from different studies. Neurodevelopmental outcomes, 5 cross-sectional studies from China, increased blood lead in the children themselves associated with decreased serum cortisol, increased sensory integration difficulty scores. So these are scores that look at how children process sensory inputs from vision, sight, and hearing, etc. Decreased cognitive and language scores in the children, and increased ADHD scores in children. And these are no surprises because these health effects have all been reported over the years with increased blood lead levels. What we did see was there are much less consistent effects with other metals and neurodevelopmental outcomes in children. And I think this partly reflects the quality of some of the studies. Hormonal effects. 13 studies investigated thyroid and sex hormones. Overall, e-waste exposure was associated with disrupted thyroid function. But there are inconsistent effects of individual toxicants on the different thyroid hormones.
Overall, e-waste exposure had endocrine disrupting effects on sex hormones. Again, some differences between studies, but increased estradiol and FSH in pregnant women, decreased testosterone in exposed males, and inconsistent effects on other hormones like the insulin growth factor and the binding proteins thereof. Immune effects. In general, an increase in pro-inflammatory cytokines seen in children who are exposed to e-waste. Some specific measurements increase lead with increased pro-inflammatory cytokines and interferon gamma. PAH increased IL-1 beta, but also some disruption of cell function, so lead disrupting T and B cell adaptive immune function and decreasing natural killer cell numbers, and also led decreasing responsiveness to some vaccines, but not all, no effects on mumps, measles or rubella vaccines. And the reasons for that are not really clear. Chromosomal damage and markers of oxidative stress. In general, telomere dysfunction associated in the offspring with exposed to cadmium and POPs prenatally. Also, prenatal PBDE exposure associated with oxidative cell damage, increased genotoxicity in exposed residents, decreased global DNA methylation, which is an epigenetic phenomenon, and generally decreased methylation means increased gene expression, and this is not always beneficial. 8-oxo-DG is a biomarker associated with oxidative stress, and that's shown to be increased with various components of e-waste, but these reports are not entirely consistent from one study to another. A couple of studies only looking at sperm quality, so e-waste through PBDEs in particular, decreasing sperm quality and increasing DNA damage in the sperm, so suggesting that there could be adverse effects on fertility and also the offspring from these exposures. Respiratory effects, 4 studies from China, some consistency, e-waste exposure, looking at showing increased respiratory symptoms in children, decreased lung function measured by spirometry, increased asthma risk, and increased cough and wheeze with the metals. There's 6 studies looking at hematological factors, and here the effects are inconsistent and not really clear on what they mean. Increased platelet number with lead and PAH exposure, which could predispose children to abnormal clotting. Increased monocytes, eosinophils, neutrophils and basophils, but decreased natural killer cells with lead and cadmium, and similar but not exactly the same effects with the persistent organic pollutants. So the hematological findings are a little bit inconsistent and difficult to interpret. Finally, cardiovascular effects, increased lead and PAH, increasing lipids, and in general the bad types of lipids, not the good ones, increasing various inflammatory biomarkers, and both of these factors increase lifelong risk for cardiovascular disease. Increased e-waste exposure, increasing norepinephrine and heart rate. I'm not sure exactly how to interpret those data, but they're there. And finally, other effects, hearing loss, decreasing olfactory memory responses. This is an interesting paper where the ability to remember a smell was decreased in children who were in e-waste exposed groups compared to non-exposed groups. Effects on liver enzymes and also decreasing renal function, so sort of general systemic effects. So, in summary,
The vast majority of the literature on e-waste and health is of relatively poor quality. They're mostly cross-sectional studies. The exposures are often not measured but assumed, and the study designs really are not adequate to form strong conclusions. The effects of multiple exposures are rarely assessed, except in those studies just comparing one population with another, where they don't measure the exposure, but they're all there. There is general consensus in all of the studies showing that the developing fetus and young children are more vulnerable, and this is no surprise from what we know about developmental toxicity. It's also no surprise from what we know about the toxicity of the individual components. And I guess the toxic effects are reported on most organ systems, and again, that shouldn't be surprising, as these are very toxic compounds that the children are being exposed to. So if I have a plea, it would be to try to improve the quality of study design in those studies looking at health effects of e-waste exposure in children, to measure the exposures, to measure, particularly be useful to be looking at biomarkers both of exposure and of effect of exposure. And there have been some studies in Thailand looking at changes in gene expression in individuals exposed to arsenic, for example, and they give a good assessment of how the exposure has impacted on the individual, and then it is then easier to attribute health effects directly to the exposure. So that's all I'll say and finish up here. I hope the conference has gone extremely well, and I'm sorry I'm not able to be there in person. Thank you. Muchas gracias, doctor Peter Sly, por tan interesante plática. Morning, afternoon. Ahora seguimos en la siguiente presentación a cargo de la doctora Marie-Noëlle Brun de la OMS Ginebra, con su plática titulada Basureros digitales no controlados. Adelante, Marie. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos mucho placer de estar con ustedes hoy para hablar sobre el tema de los residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE, y especialmente cómo afectan la salud de los niños. O sea, hoy vamos a hablar de los niños y los basureros digitales y cómo están afectando nuestra salud. Y bueno, es realmente un placer poder contar con todos ustedes hoy en la audiencia para poder tratar este tema que es de emergencia y de especial importancia para la Organización Mundial de la Salud, de la cual yo formo parte. Formo parte del Departamento de Medio Ambiente, Clima y Salud en la OMS. Así que bueno, vamos a estar viendo algunos de los temas, este tema tan importante que estamos tratando y especialmente cuáles son los recursos con los cuales contamos hoy en día. Muchas gracias. Entonces, me gustaría contarles que hace ya varios años que contamos en 9 meses, desde el 2013, con una iniciativa sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE, y cómo influencian la salud infantil. O sea, los RAE y salud infantil es una iniciativa de la OMS que contamos desde el 2013, momento en que nos reunimos con expertos internacionales y nuestros centros colaboradores, muchos de los cuales están participando hoy en día en el Congreso. Y bueno, y decidimos que este era un tema realmente que todavía tenía una parte muy desconocida para el tema de salud y especialmente de salud infantil, pero que sin embargo era un tema emergente que estaba afectando la salud de muchos niños en el mundo, y entonces que teníamos que tener una serie de objetivos a poder alcanzar para poder tratar este tema. Los objetivos principales eran y son todavía de nuestra iniciativa, son de poder abogar por este tema, generar
información sobre este tema, generar evidencia sobre este tema, generar investigación sobre este tema, pero también principalmente poder llevar este tema a nivel de terreno y poder hacer intervenciones que puedan cambiar la vida de los chicos y la vida de las comunidades justamente que están trabajando en el día a día o que están viviendo en el día a día con estos temas. Entonces sacamos en junio, en junio de este año, sacamos el primer reporte nuestro, que es un primer reporte que es comprensivo en los RAE del OMS y que revisa la situación a nivel global. También proveemos números sobre el número de niños, adolescentes y mujeres que están en riesgo de exposición a estos RAE, sobre todo cuando están tratados de forma informal. Revisa en detalle los efectos adversos en salud ligados al RAE mal reciclado. Y provee recomendaciones y sugerencias justamente de qué es lo que se puede hacer, sobre todo desde el sector salud, y cómo podemos trabajar con otros sectores justamente para poder solucionar este tema. Quería comentar que bueno, venimos trabajando este tema hace tiempo y hoy en día estamos trabajando como parte también de una coalición de agencias de Naciones Unidas. Somos 10 agencias y agencias internacionales o convenciones internacionales como la Convención de Basilea, que estamos trabajando juntos justamente porque cada uno de nosotros tiene una pieza del puzzle para agregar a este tema, para poder solucionar este tema, y bueno, juntos vamos a tener mucho más fuerza que por separado. Entonces ahora les voy a dar algunos detalles de este reporte que tenemos de la OMS, que es un reporte justamente pionero, ese primero que sacamos en este tema, y lo que realmente tratamos de hacer llegar es el hecho de que cada país reconozca de que el problema de RAE es universal y existe en todos lados, en los sectores más pobres, en los sectores muchas veces que vemos que son un poco más invisibles, pero sin embargo están ahí y tenemos también ya muchos recursos para la acción. Sí, entonces, como estábamos mencionando, tenemos hoy en día aproximadamente 18 millones de niños que trabajan en la industria, incluida la industria de residuos. Esto constituye trabajo infantil, es decir, que está prohibido por las Naciones Unidas, especialmente por la Organización Internacional del Trabajo, porque son trabajos que exponen a los niños, porque muchas veces se usan a los niños porque tienen manos pequeñas y otras veces porque simplemente ayudan a los papás y a las mamás, cuya única forma de tener una ganancia a nivel del hogar, o sea, de poder tener dinero para comprar las cosas básicas, es a través de reciclar estos residuos. Entonces es un problema social, pero también es un problema de trabajo infantil porque estos niños están siendo expuestos a tóxicos a los cuales no tendrían que estar expuestos a la edad que tienen. También tenemos casi 13 millones de mujeres en edad de embarazo que están trabajando en el sector informal de residuos, es decir, en gran parte el de RAE. Este tema de residuos electrónicos es un tema realmente que está tomando importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día solo 17% de lo que consumimos, en fin, de lo que mandamos como residuos electrónicos, que sean de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos móviles, de nuestras heladeras, cocinas, microondas, no importa, solo 17% es reciclado de una forma sana, digamos, o una forma eficiente. Todo el resto está reciclado, sea por los sectores más pobres de la sociedad o enviado a países en vías de desarrollo para que sea reciclado allí. Muchas veces enviado bajo forma de falsas donaciones, es decir, les estamos donando celulares o computadoras, pero en realidad ya no están funcionales, o sea que básicamente van a pasar a ser parte del mercado de reciclaje informal dentro de ese país y justamente van a ser reciclados en formas que son extremadamente nocivas para la salud y para el medio ambiente, en que dejan muchos tóxicos, muchos metales pesados, liberan al aire dioxinas, cancerígenos, en fin, esto es un tema, realmente es un tema de salud que está desconocido hoy en día y es por eso que con este reporte queremos hacerlo pasar a un frente. En esta diapositiva tenemos algunos de los hallazgos. Hicimos entonces un reporte importante que nos llevó varios años en la OMS, buscando cuáles eran los impactos en salud de los niños
este reciclaje informal de RAE y también cuáles eran las acciones a futuro que se podían tomar. Entonces, en cuanto a impactos de la salud de niños, encontramos muchos impactos. Realmente en nuestra revisión de la literatura, por ejemplo, deterioro del desarrollo neurológico, del comportamiento, resultados adversos al nacer, por ejemplo, bajo peso al nacimiento con respecto a la edad gestacional, problemas pulmonares y respiratorios, impactos en el sistema inmunitario, en la función tiroidea, en el sistema cardiovascular, daños en el ADN y también un gran riesgo de padecer enfermedades que van a surgir más tarde en la vida, quiere decir que en el momento no son vistas, o sea, no están evidentes, pero que van a surgir más tarde en la vida debido a estas exposiciones tempranas. Acá tenemos algunas de las recomendaciones a nivel global que saca nuestro informe. Tenemos muchas. Por supuesto, lo principal es ratificar, enforzar e implementar las convenciones globales y regionales. Existen toda una serie de convenciones de químicos y de metales pesados que hoy en día tienen que ser no solamente firmadas por los países, sino que ratificadas e implementadas. Yo entiendo que muchas veces a nivel de implementación de país no siempre es fácil implementar, pero si estos convenios no son implementados a nivel de país, no tienen ninguna fuerza ni importancia. Entonces, esto es realmente importante. Desde un punto de vista de salud, tenemos varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, como por ejemplo resoluciones sobre el área química y sobre cuál es el rol del sector salud para poder mejor manejar los químicos. Y estas son una vez más importantes que sean implementadas a nivel de país. Tenemos que evolucionar, por supuesto, hacia una economía circular. Esto es algo un poco utópico, pero en el fondo es nuestra misión última, es la más importante a la cual tenemos que llegar. Tenemos que trabajar colaborativamente entre sectores, es decir, que el sector de salud tiene una pieza de la solución, pero no las tiene todas. Tiene que poder trabajar con el medio ambiente, con industria, con educación, en fin, con todos los otros sectores que están allá afuera, justamente para poder traer soluciones con trabajo, en fin, para poder traer soluciones a este tema. Y continuar a tener datos. Si no tenemos datos, somos invisibles. Los datos son extremadamente importantes. Son extremadamente importantes justamente porque sin datos no sabemos cuáles son las cantidades, no sabemos cuán grande es el problema. Entonces tenemos que seguir trabajando en la investigación y en la generación de datos, especialmente en los temas de mujeres y niños. Y también en encontrar cuáles son los problemas a largo plazo de salud. Pero entre tanto, el hecho de que tengamos que seguir encontrando datos no tiene que ser una razón para no continuar de avanzar de forma importante. Bueno, hemos visto algunas de las recomendaciones globales. Vayan al informe, lo estamos traduciendo en español, tenemos el resumen en español, tenemos muchas infografías que pueden ser utilizadas en español hoy en día también y que las pueden utilizar ustedes para hacer justamente presentaciones fácilmente. Y el reporte va a estar de aquí a diciembre justamente entero, las 100 páginas en español. Tenemos también recomendaciones a nivel nacional, como decíamos. Una de las que ya mencionamos, que también es importante a otros niveles, es eliminar el trabajo infantil, por ratificar e implementar las convenciones existentes como el Convenio de Basilea justamente sobre los residuos, implementar políticas locales, desarrollar e implementar políticas locales sobre los RAE, poner salud y salud infantil en el centro de estas políticas, porque realmente no hay nada que pueda movilizar más a nivel de país que el tema de salud y especialmente el tema de salud infantil. Todos tenemos niños, tenemos sobrinos, tenemos primos. Los chicos realmente son nuestro futuro y creo que lo tenemos bastante claro. Y si ellos son el centro de nuestras políticas, no puede haber ninguna política que no pueda ser. Las razones detrás de las políticas son todas valederas y todas tienen que ser implementadas. Justamente desarrollar mejores prácticas de protección ambiental y de salud para la reutilización de los RAE, asegurar la salud de los trabajadores y sus comunidades y, por supuesto, asegurar que estos trabajadores que están en la economía informal puedan ser formalizados. De esto hay un gran trabajo hecho por parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que tengan acceso a servicios de salud. Es muy importante porque muchas de estas poblaciones no tienen acceso a clínicas, a profesionales de salud, a servicios de salud de ningún tipo. Bueno, continuamos y pensamos que justamente es muy importante capacitar el sector salud justamente para reconocer este tema, para que sean capaces de saber que este es un tema que tiene impacto a nivel de salud, pero también para que puedan colectar
datos a nivel local, para que puedan trabajar con las comunidades. Si no trabajamos con las comunidades, todas las soluciones que podemos brindar no tienen ningún sentido. Entonces, que puedan justamente trabajar con las comunidades, encontrar soluciones juntos y reportar también estos temas a nivel de las autoridades locales o nacionales, pero sobre todo las autoridades locales, diciendo acá hay un problema, acá hay una contaminación, acá tenemos que hacer un trabajo. Justamente, una vez más, tenemos que implementar intervenciones y acciones que reduzcan los riesgos en salud. Y ya hay muchas también acciones básicas que se pueden trabajar con estas comunidades, por ejemplo, que los niños estén alejados, que no se construyan casas con RAE, que no se estoquen en el jardín, que se instalen tal vez lugares donde se trabaje con el RAE, que estén separados de las viviendas y de los niños. En fin, hay muchas cosas para hacer que se pueden trabajar realmente a nivel local y con los trabajadores comunitarios y primarios, que son los que tienen un rol preponderante y también una importancia preponderante en estas poblaciones. No queremos olvidar, con esta diapositiva de la próxima, no queremos olvidar que también es muy importante involucrar a los niños y a los adolescentes en sí mismos. Los adolescentes hoy en día son grandes consumidores de equipos eléctricos, electrónicos, pero a la vez también son grandes personalidades por el cambio. Y entonces lo hemos visto con el tema de cambio climático, cómo se han movilizado por cambio climático. Si ellos conocen mejor este tema de RAI, cómo lo que están utilizando ellos mismos y la tecnología que están utilizando puede estar afectando a niños y adolescentes en otras partes del mundo, sin duda que van a querer también ayudarnos en estos cambios. Entonces los tenemos que involucrar. En esta diapositiva de la próxima tenemos justamente algunas de las acciones que ellos pueden tomar, pero sin duda esta solución no la podemos tener simplemente solos, y los tenemos que involucrar a ellos también. Bueno, acá está otra diapositiva más, una especie de Superman, super niño, super kid, abandera el reciclaje correcto en tu comunidad. Y creo que, bueno, como de una misma forma que le estamos pidiendo a todos los adultos que puedan tener que se puedan apoderar de este tema y justamente crear cambios, creo que los niños y los adolescentes más que nada nos pueden ayudar en este tema. En las próximas diapositivas también, con varias publicaciones y recursos que tenemos de la OMS. Tenemos un artículo que salió este año, por ejemplo, en Medium, con un montón de fotos que se pueden utilizar, están libres para todos de utilizar, sobre la situación de RAE en Uruguay. Tenemos también este libro que hemos sacado, tenemos toda una serie de artículos en la literatura que se han sacado. Hay uno que está por salir en el Lancet sobre la situación, una revisión sistemática de la literatura sobre los impactos en salud en general del RAE. También un artículo que viene de salir sobre la situación de RAE en África. Vamos a sacar uno sobre América Latina el año próximo. Tenemos también varias formas de entrenamiento, paquetes de entrenamiento, un paquete de entrenamiento de la Organización Mundial de la Salud en temas de salud ambiental infantil, entre los cuales está el RAE. También un entrenamiento online que hemos desarrollado con el convenio de Basilea, que se puede hacer de forma gratis, en el cual uno de los 5 pilares de entrenamiento es el pilar de salud. Se llama el E-Waste Challenge. También ahora, bueno, tenemos los primeros resultados de nuestros pilotos en América Latina, de lo cual va a hablar la doctora Agnes en la próxima intervención. También justamente este nuevo sistema de entrenamiento que estamos sacando especialmente de la OMS para el sector de salud, y que está por salir en español, en inglés y en francés, pero le dejo a la doctora Suárez que les cuente un poco más. En todo caso, por favor, manténganse en contacto con nosotros. Es siempre extremadamente importante para nosotros de saber lo que está ocurriendo a nivel de terreno. Y bueno, los dejo ahora con la diapositiva final. Muchas gracias. Bueno, esta es mi diapositiva final. Es simplemente para leer lo que está aquí escrito, con un montón de dibujos de niños en el fondo, que dice que los niños son nuestro recurso más precioso, son el futuro de nuestro planeta y no debemos hacerles daño antes mismo de que hayan nacido. Así que bueno, espero que la charla de hoy haya sido interesante, y realmente lo que más espero es que podamos generar acciones juntos para poder proteger la salud de nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. La verdad, excelente presentación, muy interesante. Todos los datos,
toda la bibliografía que has aportado al Congreso. Recuerden que las pláticas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube del Congreso, y ahí es donde pueden verificar las referencias a las cuales nos da el favor de pasarnos Mari. A continuación tenemos la última plática, encargada por la doctora Agnes Suárez, de la UPS Washington, denominada Basura electrónica en América Latina. Adelante, Agnes. Saludos a todos y todas. Lo que voy a compartir con ustedes hoy día es un poco el aprendizaje que estamos teniendo con la implementación de un proyecto piloto sobre los RAI y salud infantil en Bolivia y Panamá. Como debe haber escuchado antes con mis colegas en esta mesa, hay mucha justificativa por qué trabajar con niños. Lo que voy a mencionar es un proyecto que es financiado primariamente por la Organización de las Naciones Unidas y para el Desarrollo Industrial, UNIDO en inglés, y por la OMS OPS. Las diapositivas que voy a presentar, en especial las que fueron desarrolladas sobre Bolivia y Panamá, fueron preparadas por equipos del proyecto en los respectivos países. Entonces, son de autoría múltiple. No soy la única autora de todas las diapositivas. Yo no tengo conflictos de interés por declarar. Es importante mencionar que hicimos, para evaluar cómo estaba la situación en la región, una búsqueda en la literatura de información que había sobre los RAI en la región, y aún encontramos múltiples artículos, 32 los seleccionamos. Todavía uno hacía la evaluación del impacto en salud, en especial en los niños en la región. Y es este artículo de Uruguay. Es interesante mencionarlo porque los autores inclusive proponen que se use el plomo como un marcador de exposición. Y eso es factible porque muchos de los países tienen la metodología en sus laboratorios y es más fácil de controlar también por su calidad. Es importante también saber que se ha identificado a los RAI como un problema serio de salud pública, en especial para la salud infantil. Esse proyecto es parte de un proyecto más largo con muchos países en la región. Aún lo implementemos en Bolivia y Panamá como piloto. La idea es que el aprendizaje de ese piloto sea después ampliada, usada también para otros países. La línea de acción, no voy a detenerme mucho sobre eso, pero marcado aquí porque es importante saber que es básicamente para ampliar y en realidad hacer un proceso de convencimiento de la necesidad de incluir el sector salud en la discusión sobre los RAI y tratar el problema como un problema de salud pública. Y para eso se propone usar la evaluación de riesgos como una metodología y desarrollar y probar algún tipo de intervención en ese sentido, sabiendo que hay necesidad de trabajar en colaboración siempre intersectorial y que es un proceso multiprofesional también en todos los sentidos. Es importante también, y creo que es necesario informar que ese proyecto se ha iniciado prácticamente con el inicio de la pandemia, entonces tuvimos que adaptar muchos de sus contenidos de actividades en ese proceso. Yo voy a iniciar hablando un poco sobre el proyecto en Bolivia, porque Bolivia no tendríamos mucha información, sabíamos de la
necesidad de trabajar con el tema porque había relatos, pero no estudios muy profundizados sobre el tema en el país, pero se reconocía como un problema que debería ser tratado. En realidad, con el inicio del proyecto, lo que se sabe hoy día es que solamente unos 3% de lo que es producido en Bolivia es parte de lo que se llama del sector formal, y que hay casi 61.000 toneladas por año que no se sabe bien cuál es su trayecto y qué poblaciones estarían expuestas. Hay todavía seguramente mucho desarrollo en este proceso de formulación de proyectos de la parte formal. Hay una base legal, no es muy desarrollada, pero hay una base legal, hay una guía que no está totalmente incorporada, pero hay algún proceso inicial de formalización de esse processo. O mapeio de atores também nos ha ajudado a identificar quem não trabalha com isso. Há atores privados, e isso é importante, não são muitos, e se sabe exatamente onde atuam, e são os responsáveis por os 3% que se conhece, que passa com esse setor. Pero há também universidades e organizações não governamentais que atuam no sector, e isso também se ha mapeado. Com isso se tem uma ideia inicial de por onde passa este processo em Bolívia. Não está totalmente desenvolvido, mas identificamos que há em las duas situações, tanto no processo formal como no informal, há possibilidade de exposição de niños e niñas, mulheres embarazadas en ese proceso. Uno, por supuesto, es directamente por los RAE que no son identificados completamente en el proceso, que están en medio a la basura en general de los domicilios, y el otro es como parte inclusive del desmantelamiento que ocurre mismo en quando este se dá em el sector formal, que também pode ocorrer em las casas de los participantes do processo. E com isso se ha caracterizado, por lo menos, as situações mais evidentes, e onde estão os processos de reciclagem informal e os processos formais, e se ha decidido por trabalhar em duas localidades, em Cochabamba e em El Alto, que têm características diferentes, como vamos a ver. Em El Alto é uma população bastante concentrada, la mayoría tiene origen de migrantes rurales, y esa es una actitud bastante elevada. Eso significa que se hacen muchas actividades dentro de los domicilios. Es una región muy fría. El otro es en Cochabamba, y es cerca de un basurero muy largo, y en donde hay actividad organizada, inclusive alrededor, en un área cerca del basurero. Es otra característica geográfica, pero también es una temperatura más moderada, y no es frío, y es con una precipitación también mayor. Lo importante de identificando las fuentes de contaminantes, se ve que la mayoría sí hay de todo un poco, pero hay un mercado informal de partes. Entonces, una parte de lo que es buscado en los basureros también retorna al mercado por el sector informal. Y hay ferias muy importantes donde todos saben y van a buscar
partes de computadoras o celulares que son usados, cables, y eso también ocurre. Entonces son características diferentes entre una localidad y otra. Y con eso se ha verificado que en Cochabamba hay una estructuración un poco más avanzada porque hay una asociación de mujeres que trabaja con eso y que no ocurre en el Alto. Y hay múltiples actores y hay múltiples maneiras de esses resíduos ou chegarem às férias ou serem seus componentes desmantelados para vender em el sistema formal, al final. Hay também a vulnerabilidade, se ha identificado as diferenças, e se por um lado é um pouco mais estruturado em Cochabamba, pero hay viviendas muy cerca también de donde se trabaja y hay una exposición quizás acentuada por la falta del agua. Es importante mencionar que lo que mueve tanto el sector formal como el informal es el precio de lo que va al mercado. Entonces, cuando hay un incremento en el precio del cobre, por supuesto, hay mucho más búsqueda del cobre y eso hace con que para acelerar la recuperación muchas veces se hace, es frecuente que se encuentra la quema de cables y eso se hace de una manera muy artesanal y con la participación de niños y que ayudan en una actividad que es en principio les parece a los participantes como simples. La identificación de quién estaría expuesto y por qué medios se contaminarían, cuáles son las rutas de exposición, también puede diferir. Y aquí está un poco la situación cuando se identifica. Si no hay agua disponible, seguramente hay que ver si los pozos son contaminados, si hay alimentos, animales que circulan. Y eso se ha identificado como rutas potenciales. En Cochabamba, ser un poco más, por lo menos en las visitas que se hicieron en el sitio, que se puede ver la contaminación del agua, ser una de las rutas de exposición. Pero básicamente es inhalación en ingesta. En el Alto hay el mercado y en Cochabamba hay que notar esta actividad intensa de quema de cables que es bastante usada. La vulnerabilidad social también es importante, la identificación exactamente quiénes son los más vulnerables o de dónde se puede hacer una intervención para reducir esa vulnerabilidad. Esta situación también se puede ser y puede ser identificada y va a ser, el conocimiento puede ser reforzado con la identificación del personal de salud que trabaja en la región. Y en las dos localidades hay servicios de salud de atención primaria y que cubren el área y que hacen visitas domiciliarias, y eso es fundamental, tanto para el análisis de situación, como también después para la respuesta a lo que se encuentra. Yo me gustaría compartir aquí cómo es importante cuando se involucra el sector salud. Esta ha sido una de las últimas actividades que yo he participado y había como 310 personas en línea para este seminario que fue básicamente de introducción al tema que estamos trabajando y con participación de todas estas entidades y sectores y básicamente
de los trabajadores de salud de las regiones donde estamos trabajando. Eso muestra el enorme impacto que podemos tener una vez que damos visibilidad al problema. Lo que vimos es que muchas veces ellos no conocen que hay riesgo, pueden ver la situación, pero no lo habían identificado como riesgos para la salud. El otro aspecto de Panamá, que ahí sí estaba un poco más avanzado, inclusive había el proyecto más global, ya había identificado actores, estaba avanzado en el proceso de reconocimiento del problema y también de todo el marco legal, pero no había mucha participación del sector salud como sector salud. Y el proyecto ha ayudado, inclusive, a trabajar ese tema. Y durante las discusiones con ese grupo, se ha identificado el componente de comunicación de riesgos como fundamental para avanzar el proyecto, principalmente para involucrar al sector de salud en la atención primaria. Hay normativa nacional, se conoce muy bien, inclusive con más detalles que había en Bolivia de dónde se genera y qué se pasa con los RAIs en las diversas provincias, y se ha decidido por una de las provincias donde hay la mayor generación de RAI para iniciar el proyecto. El mapeo de actores ahora incluye salud y se ha hecho reuniones y inclusive capacitación inicial en cada uno de los sitios indicados como piloto. Se han identificado 2 localidades, uno en el municipio de Chitré y el otro en Chepo. Son también con características distintas, pero no tienen las mismas características de Bolivia. Entonces, vamos a trabajar con una situación un poco más, digamos, hay poblaciones alrededor y hay gente que trabaja, que va a colectar los RAIs en los basureros, pero son aún informal, se conoce quién va a trabajar en el basurero. Y la idea es proceder con toda la evaluación, así como se discutió que se va a hacer en Bolivia, también en Panamá, para identificar todos los problemas y todas las rutas posibles de exposición. Con la participación de trabajadores de salud, ambiente, del área y del Ministerio de Salud, ya se han hecho las visitas iniciales y el trabajo también de identificación inicial de riesgos, las distancias entre poblaciones y la distribución, por ejemplo, de agua y otros posibles riesgos también. Hay diferencias en la distribución, son áreas en general más pobres, como es esperado y como es en Bolivia también, pero tiene características diferentes de Bolivia. Aún llama la atención que cuando se ve la distribución donde hay agua, con control de calidad, también se ve esas diferencias. Entonces, eso puede ser fundamental para identificar si hay o no posibles rutas de exposición relacionadas al agua. En Panamá se ha trabajado bastante en una encuesta de percepción de riesgos y se han implementado 68 encuestas en Chitré, 95 en Chepo, que se ha evaluado, y ha habido entrenamiento de personal sobre eso. Eso todo para identificar cuál es el mejor mensaje para presentar el riesgo asociado a los RAIs a las comunidades donde se va a trabajar. Eso también es un trabajo que
se ha hecho en Bolivia, y con ese aprendizaje esperamos tener una especie de documento que va a orientar a quien quiera trabajar ese tema también, y con una propuesta de encuesta mínima de percepción de riesgos para generar el mensaje adecuado. Bueno, no quiero me detener tanto más. Los integrantes del proyecto, creo que es importante mencionar. Propusimos hacer la evaluación rápida de riesgos, no es que vamos a cambiar la metodología, es que la idea es exactamente identificar cuáles son las rutas potenciales o rutas ya identificadas, si hay algún tipo de misión, pero aún no se identifica, no se puede medir por problemas del país, porque no tiene no tiene recursos suficientes. La identificación de riesgos de una ruta para información para tomadores de decisión y una metodología para la evaluación rápida de riesgos con algunos ejemplos de instrumentos que se puede usar. Básicamente lo que queremos con esto es la capacitación para profesionales de salud en la atención primaria. Claro que se involucra a todos los otros actores, pero es importante que salud esté involucrada, porque es com base nisso que queremos que saúde seja como uma meta em toda a gestão de los RAE em los países que se centrem como proteger a saúde, não como um trabalho em paralelo. Pero es importante que salud entienda los riesgos y también tome parte y ayude en ese proceso. ¿Por qué la atención primaria? Porque la atención primaria es donde están los profesionales que conocen el área geográfica, ya hacen su visita domiciliaria, tienen trabajos de salud de la familia. Lo que queremos es introducir el aspecto ambiental de una forma ordenada, estructurada y incrementar el conocimiento que tienen sobre los RAEs para identificar esos riesgos.
y así incorporar salud ambiental como parte de su trabajo en salud pública. Y para eso hay algunos instrumentos ya desarrollados por la OMS, como la hoja verde o la página verde, que es una herramienta que ayuda como la historia clínica sería la historia clínica ambiental, y que hace ese vínculo entre el ambiente y salud. Y introducimos algunas preguntas que ayudan a identificar para esta población cuáles son los problemas principales. Y como vimos, sin el diagnóstico in situ, sin el conocimiento del área, tanto por parte del sector salud como por todos los otros actores, e inclusive por la comunidad, no es posible hacer cambios. Y la gente depende del trabajo para tener su... si no tiene empleo, tiene que tener alguna forma de sobrevivir. Entonces, no basta darles el mensaje sobre el riesgo, es necesario trabajar con las comunidades, con todos los actores involucrados, cómo hacer con que esta actividad no sea un problema de salud pública, que sea un problema de desarrollo, pero no, que no va a causar daño a la salud de los niños. Este es mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Agnes Suárez, por tan brillante plática. Ahora vamos a dar paso a nuestro panelista, el doctor Fernando Díaz Barriga, para realizar una síntesis de este tema de esta mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escuchan bien? Sí. Bien, yo no voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero aclarar 10 puntos sobre la basura electrónica, tomando en cuenta estas 3 excelentes ponencias. El primer punto es que la basura electrónica en el mundo es un proceso emergente, y es emergente porque es nuevo, digo, en comparación a otros problemas ambientales como el de la minería. La basura electrónica es un problema nuevo, pero además también es emergente porque es un problema urgente, dado que más del 80% de la basura electrónica que ustedes, que yo, estamos produciendo todos los días, ¿sí? 80% o más de esa basura o se recicla mal o se tira. Simplemente se tira. En botaderos, en depósitos al aire libre de basura, en este nuevo término extraordinario que son los depósitos digitales no controlados. Entonces, es un problema emergente. Segundo punto es que es una exposición a mezclas químicas. No hay la exposición a un solo contaminante. Cuando ustedes queman un cable, ahí hay 3 tóxicos de primerísima peligrosidad. Plomo, que está contenido en la envoltura del cable, ¿sí? Y a la quema se producen hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas. De hecho, el cobre es un extraordinario catalizador para la síntesis, para la producción de dioxinas. Quemar un cable, entonces ya tenemos a 3 tóxicos terribles. Ahora imagínense cuando a eso le meten el celular completo, la computadora completa, el refrigerador completo, la pantalla completa. Entonces es una exposición a mezclas que además incluye ahora nuevos químicos. Ya el doctor Slide nos hablaba de los organofosforados y a todo el mundo les ha de haber saltado. ¿Qué tienen que ver los organofosforados, los plaguicidas en la basura electrónica? Pequeño detalle.
no son organofosforados comunes y corrientes, son organofosforados que tienen residuos de cloro, ¿sí? Para aumentar, para disminuir su degradación, y son utilizados en lugar de varios retardantes de flama. Son utilizados como retardantes de flama. Entonces, estamos hablando de mezclas químicas y de mezclas de compuestos químicos novedosos. ¿Cuáles son los efectos? Múltiples en todos los órganos, en todos los sistemas. El tercer punto es que, bueno, hay que evaluar, hay que visibilizar el problema. Y la evaluación se tiene que dar en todos los países, en todos los departamentos, en todos los estados, en todos los municipios, porque en todos los lugares hay basura electrónica. Y entonces ustedes me van a decir, pues sí, chiquito, pero no hay dinero ni no hay equipo. No hay equipo, pero entonces tenemos que tener evaluaciones rápidas que no incluya, que asumamos que donde hay quema de cables hay riesgo, que asumamos que donde hay desmantelamiento de basura electrónica hay riesgo. ¿Sí? Ahí es donde verdaderamente entra el conocimiento técnico de la gente. Y tiene que estar fundamentado en los derechos humanos, en el derecho a la salud, en el nuevo derecho humano de vivir en un ambiente sano, ¿sí? Y que entonces, como son vinculantes y universales los derechos humanos, pues ahora resulta que, por ejemplo, el derecho a la información es fundamental. La gente tiene que estar informada de lo que está pasando con los cables que tira la basura, con los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Hay que ver que son rutas de exposición bastante complicadas, rutas de exposición que son acumuladas y agregadas, es decir, el mismo contaminante por diferentes medios o diferentes contaminantes por el mismo medio. ¿Qué medios? El que ustedes quieran: agua, aire, polvo, leche materna, vía intrauterina. Y entonces esta mezcla de químicos realmente es una mezcla de rutas que afecta a una gran cantidad de población receptora. Población receptora que reúne dos características tremendas. Número uno, son vulnerables. No solamente vulnerables porque están expuestos a mezclas químicas, sino porque son pobres, son trabajadores informales. Y en muchos países de América Latina, al trabajo informal se le considera un trabajo ilegal. Entonces siempre andan escondiéndose. Algo que tenemos que visibilizar para acabar, visibilizar lo invisible para desaparecerlo, resulta que está oculto de las autoridades porque es un trabajo ilegal. Entonces, este es un verdadero reto de visibilizar los riesgos. Poblaciones vulnerables por pobres, ¿sí? Y poblaciones sensibles como el feto en crecimiento o como la población infantil y adolescente en desarrollo. Entonces, no está fácil el asunto porque hay trabajo infantil. No está fácil el asunto porque hay vulnerables y sensibles expuestos a múltiples químicos y múltiples rutas. ¿Quién debe de atender el problema? ¿Quién tiene que estar en la frontera? Dos tipos de profesionistas. Yo diría tres, pero empecemos con dos: sector salud y sector ambiente. Pero ya ayer nos mencionaba de que se requiere un nuevo profesional que reúna todas estas características. Sí, un nuevo profesional que tiene que hablar de salud, de ambiente, de derechos humanos, de vulnerabilidad y sobre todo de alternativas. Entonces, tenemos que capacitar a estas personas, capacitarlas en un tema emergente, por novedoso, emergente
por urgencia. ¿Cómo vamos a capacitar a esta gente? Ya la doctora Mary Noel nos decía que la Organización Mundial de la Salud tiene un montón de programas de comunicación de riesgo. Ahorita le voy a ceder la palabra a Mary Noel, y entonces ella les explicará con mayor detalle el tremendo esfuerzo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, porque este es un verdadero problema, terrible problema en Asia, en África, en América Latina. Entonces, hay programas de comunicación y ahora va a haber un programa de capacitación. Es un verdadero reto que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Se ha organizado un curso, está próximo a salir, un curso en línea, que lo manejará la Organización Panamericana de la Salud en español, en inglés, en francés y esperemos que algún día en portugués. Entonces, va a haber manera de capacitarse en este tema y entonces ustedes no van a poder decir yo no sabía cómo. Ya ahorita, sí, y le pido a Mary Noel que vuelva a referirse a él, ya hay un programa de capacitación, no está en español desgraciadamente, pero ya hay un programa de capacitación del Convenio de Basilea. Bueno, entonces tenemos que informar y capacitar para visibilizar lo invisible y desaparecerlo. Pero ¿cómo vamos a visibilizar si no tenemos datos? Peter Sly nos mencionaba que faltaban datos, que había datos en China, un artículo en África, y Agnes finalmente nos trae la realidad de América Latina. Y es un proyecto hermosísimo que tenemos que agradecer a UNIDO por el habernos apoyado, por haber metido al sector salud en un proyecto que estaba totalmente destinado al manejo, al reciclaje de la basura electrónica formal y logramos, bueno, la Mary Noel logró convencer a UNIDO para que verdaderamente en este proyecto en América Latina hubiera un cachito de espacio al sector salud y por eso escogimos un país en América Central, resultó ser Panamá, y un país en América del Sur resultó ser Bolivia. Entonces, y en estas zonas de Panamá y Bolivia, estamos entrenando gente, estamos capacitando, creando recursos que después vamos a llevar a todos los países de la región. Sí, malas noticias, pésimas noticias. El problema es que la basura electrónica está destinada a aumentar. ¿Vieron la importancia de los electrónicos durante la pandemia de la COVID-19? ¿Sí? Ahorita, gracias a los electrónicos, estamos teniendo este congreso, ¿sí? Y está destinado a aumentar y exponencialmente, pero no solamente aumentar en cantidad, sino en complejidad. Y un solo dato, los coches eléctricos, las baterías de litio. Las baterías de litio son el nuevo enemigo de la humanidad. Hasta que se encuentre una forma de estarlas reciclando, porque se pueden reciclar parcialmente, pero al final del día se tiran. Y las baterías de litio adentro tienen flúor y pueden explotar en un basurero, en un relleno sanitario. Si se entierran las baterías de litio y aumenta la temperatura ahí en la profundidad, puede explotar. Y a la hora de explotar, pues generar un incendio en un relleno sanitario. Entonces, no solamente el reto es ya ahorita con lo que conocemos, sino que los nuevos electrónicos, que imagínense, la imaginación da para la cantidad de los nuevos electrónicos que se nos vienen, ¿sí? Tener profesionales que al momento de diseñarlos ya estén pensando en qué va a pasar con ellos, y es en lo que nos hablaba la utopía Mary Noel de
economía circular. Finalmente, basura electrónica es un problema global. Problema global tan importante como el cambio climático, tan importante como la minería, tan importante como la contaminación por plaguicidas, tan importante como la pobreza, el hambre, tan importante como la violencia y la desigualdad. Todo eso, todo lo que acabo de mencionar, ocurre en las comunidades contaminadas donde viven poblaciones vulnerables. El nuevo profesional de salud, el nuevo profesional del ambiente, tiene que enfrentar estos retos y tiene que decir, claro, claro que voy a poder hacerlo. Por supuesto. Y si no, trabajen en un restaurante, váyanse a otro lugar, no estoy minimizando a los restauranteros, pero un profesional de salud está para enfrentar los retos, los viejos y los nuevos, porque queremos construir salud, no construir hospitales, construir salud, no destruir enfermedades. Muchas gracias y le cedo la palabra entonces a Rogelio y que le dé el foro a la doctora Mary Noel para contestar las preguntas que ustedes nos han hecho. Muchas gracias, doctor Fernando Díaz Barriga. Excelente y muy acertados comentarios. Vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas por parte del público, que veo que está muy participativo. No sé si estés, doctora Mary Noel. En la noche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches, Rogelio. Miren, aquí lanzan una pregunta muy interesante por parte de Ana Cristina Cubillas. Menciona si existen leyes o iniciativas de leyes que regulen a las empresas generadoras de aparatos eléctricos o electrónicos para alargar la vida media de sus productos. Ana Cristina, esa no es una súper buena pregunta, es la buena pregunta. De hecho, voy a tener dos respuestas para esa pregunta. Es complicado para nosotros porque nosotros no analizamos todo ese tema desde un punto de vista de salud. Ahora, trabajamos, como yo mencioné, trabajamos con una alianza, con una asociación con otras agencias de Naciones Unidas, y entonces entre ellas está la UIT, que regulan todo lo que es las telecomunicaciones. Entonces, sí, ellos están trabajando realmente, ellos son los que trabajan más inmediatamente con la industria. Y yo les voy a decir una cosa que no lo pueden repetir porque si no me van a crear un problema. Pero hace 6 años atrás me acuerdo que ya existía una especie de cargador de celular universal que hoy en día no se está poniendo en el mercado porque no es rentable poner un solo cargador de celular o de móvil universal. Pero ellos están trabajando con ellos justamente en todo ese tipo de tecnología y poder sacar adelante todo ese tipo de tecnología justamente que nosotros no tenemos mucho peso en ese sistema, pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día desde un punto de vista tecnológico para reducir la cantidad de residuos distintos o la cantidad de aparatos distintos que tenemos electrónicos. Excelente. Entonces, nada, quien quiera tener contactos con la UIT, yo los puedo proporcionar, pero en todo caso, ellos están trabajando para eso, realmente es uno de las misiones de la OIT es poder trabajar con la industria para hacer que la industria se pueda acompasar a lo que queremos nosotros justamente que pase desde un punto de vista ambiental para el futuro. Muchas gracias. Espero, la verdad, muy amplia su respuesta y excelente. Espero que Ana Cristina esté nuevamente acompañándonos y con todo gusto, al finalizar
el Congreso. Recuerden, van a estar disponibles las presentaciones y las informaciones de los disertantes. Existe otra pregunta también para Mari, en donde si podrían darnos algunos consejos para comenzar a involucrar a los fabricantes de equipamiento, ejemplo, médico, para el descarte seguro de estos. Claro, sí, lo tenemos en nuestro libro, justamente que estamos sacando ahora, que salió en inglés en junio, pero que sale en español el mes próximo. Justamente tenemos toda una parte, porque nosotros sentimos que realmente desde un punto de vista de salud también somos responsables, o sea, porque ¿qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en las clínicas? ¿Qué pasa en todos estos lugares donde tenemos un montón de equipamientos y de residuos electrónicos? Entonces tenemos algunas respuestas en este libro, pero sí, sin duda que una vez más, lo más importante es poder reciclar. Ahora, yo voy a decir una cosa que es completamente honesta. A nivel de país, podemos reciclar algunas cosas. A nivel de región, podemos reciclar otras. No es siempre tan fácil. Lo más importante es ponerse justamente en contacto con nuestro Estado para saber qué se puede reciclar y dónde. Porque hay cosas que no las podemos reciclar a nivel de país porque son son complicadas de reciclar, o sea, desde un punto de vista electrónico, por ejemplo, un circuito es mucho más complicado de reciclar que un cable. En fin, entonces creo que eso, desde un punto de vista de país, nosotros nos tenemos que poner en contacto con los distintos agentes del país, con los distintos ministerios y saber dónde podemos reciclar y qué, y a dónde tenemos que devolver y qué. Pero desde un punto de vista hospitalario estoy completamente de acuerdo. Hemos hecho una campaña enorme para sacar el mercurio de todo lo que son los aparatos hospitalarios. Y hoy en día el e-waste, tiene que estar reciclado de una forma responsable, como todo el resto de los desechos, que sean las vacunas, las inyecciones o lo que fuera. Pero una vez más, esto tiene que estar visto, punto de vista país, a dónde podemos reciclar y dónde podemos reciclar. Y cuando no se puede reciclar, o sea, yo les pido una cosa como Organización Mundial de la Salud. Si ustedes tienen problemas o cosas que no pueden ir más adelante o proyectos que nos quieren hacer venir, comuníquense con nosotros, porque es súper importante que sepamos qué es lo que pasa a nivel de país, cuáles son las cosas que no se pueden superar a nivel de país. Y creo que a nivel de e-waste hay cosas que se pueden reciclar a nivel de país y otras que tal vez no. Pero es súper importante para nosotros también poder saberlo. Entonces, bueno, para decir que nosotros a nivel hospitalario teníamos que llevar la bandera y poder ser los primeros, pero no siempre es fácil. Muy bien. Tenemos otra pregunta no sé si se encuentra la doctora Agnes. Mencionan le interesa conocer cómo fue el proceso que siguieron para decidir qué comunidades trabajar como casos de estudio. Yo creo, Rogelio, si Agnes no está, que capaz que Fernando la puede contestar. Doctor Fernando Díaz Barriga. Los sitios en cada país fueron seleccionados de la siguiente manera. Se formó una comisión inicial de técnicos del sector salud y del sector ambiente, en algunos casos de las organizaciones civiles, como en Bolivia, que ya había un estudio muy padre de una organización civil, y entonces con la gente local, primero se hizo una lista de potenciales sitios y después se fue a visitarlos para ver si efectivamente había o no reciclaje de basura electrónica en ellos. Una vez confirmado que sí, que había reciclaje de basura electrónica, entonces por el tamaño, por la importancia, por la cantidad de basura electrónica, entonces fueron seleccionados estos sitios. Quiero decir que la idea es seguir el proyecto, tanto en Bolivia, en otros sitios, en Panamá, en otros sitios,
como en otras naciones de la región. En este momento estamos utilizando nada más a Panamá y a Bolivia como sedes para poder probar todo de lo que nos está hablando Marie-Noëlle y de todo lo que nos habló Agnes en el proyecto, y son herramientas que después vamos a poder replicar en otros lugares. Miren, aquí está Agnes. Agnes ya se comunicó. Sí, estaba aquí, pero no me autorizó. Bueno, si quieres añadir algo más a lo que dije, Agnes, no me había dado cuenta que estabas. No, está bien. Perdón. No, muchas gracias por la pregunta y gracias por explicar, Fernando. En realidad, ha sido un poco donde había la posibilidad de hacer el trabajo, porque el principal ahora como estudios piloto sería de desarrollar las intervenciones en localidades donde se pudiera aprender algo y que se pudiera después usar en otras partes. Y ya tendríamos más información de Panamá que de Bolivia y en este proceso aprendimos un poco dónde había más problemas. Por ejemplo, Panamá sabía ya dónde había más generación de los RAIs. En Bolivia eso ha sido como uno de los hallazgos del proyecto. Entonces es más por la oportunidad de dónde trabajar. Y también tuvimos que adaptar a la situación de la pandemia. Entonces es un poco la decisión ha sido donde sabemos que hay. Hicieron visitas de campo para confirmar la posibilidad de trabajo y las comunidades interesadas, y para nosotros era muy importante que hubiera un servicio de salud de atención primaria que cubriera esta localidad, porque nuestro interés es trabajar con la formación de capacidades en la atención primaria. Entonces, como había mencionado, y creo que Fernando lo habla muy bien, es que no hay cómo trabajar los temas de salud si no se involucra el sector salud. Y la base donde ocurren los problemas es siempre un local y es siempre diferente uno de otro donde están los problemas. Y esto, si capacitamos a los profesionales de salud de la atención primaria, ellos pueden mapear, pueden identificar esos casos y ayudar no solamente a conocer la magnitud del problema, como también a identificar las posibles soluciones, con el interés mayor de reducir o eliminar la exposición a las comunidades o a las poblaciones más vulnerables. En nuestro caso, el foco es niños, mujeres embarazadas, para trabajar porque pensamos trabajando con ellos, estamos trabajando para proteger a toda la comunidad. Es un poco eso. Creo que está bien respondido. Gracias. Muchas gracias, doctora Agnes. Tenemos otra pregunta para Mari, de Marco Antonio Martínez. Su pregunta es, ¿de qué manera podemos contribuir los consumidores de electrónicos cuando en muchos de estos vienen con una obsolencia programada? Eso es para Marie-Noëlle, me imagino. ¿Para sí, quién es? Para Marie-Noëlle. A ver, vamos a ver si está conectada. Mari no está. Pero creo que también ustedes podrían responder. Agnes. Ok. Sí, es siempre una pregunta muy interesante. Es que la sociedad está estructurada, organizada, como una sociedad de consumo. Entonces, cuanto más trabajamos para que eso se reduzca y para que todas
la producción tenga como objetivo no solamente crear un valor de quien lo produce, digamos. Creo que esa es es el tipo de acción que es más como ciudadano que como un profesional de salud, un activista en salud. Seguramente nosotros siempre decimos que salud pública paga la cuenta, pero nosotros necesitamos la participación de todos para reducir los riesgos para la salud pública. Entonces, la reducción de producción de basura electrónica requiere pensar en la sociedad, en otro tipo de sociedad. Alguien había mencionado, por ejemplo, que hay más de la media de teléfono celular en Bolivia es como de 2 por persona, algo así. Aún no se produzca mucho, pero hay una rotatividad inmensa y creo que eso genera muchos problemas. Y hay que pensar una otra cosa, que los costos asociados a esta producción de basura electrónica siempre lo paga más quien tiene menos condiciones de trabajar con sus efectos. Así, por supuesto, la recuperación y el retorno a esta economía circular que tanto se habla, si vamos a ver las capacidades que tienen cada país, lo que va a ocurrir es que la parte que es más sucia va a quedarse en países en desarrollo, que es donde vamos a tener los mayores problemas de salud pública. Y se va a centralizar después de que esté limpio o que esté separado, que va a alguna parte para que sea reutilizado. Entonces, este costo como un todo de salud debería ser incorporado al precio de un teléfono celular o una computadora o algo así. ¿Cuánto cuesta para salud? No solamente en el país donde se produce o donde se cambia, pero en todo el proceso, inclusive considerando dónde va a ser desmantelado, dónde va a ser recuperado para adentrar a la economía otra vez. Creo que es un poco una respuesta más política que técnica, digamos. Muchas gracias, doctora. Doctor Fernando, tenemos una pregunta para usted. Hugo Pérez dice, ¿qué alternativas de reciclaje, almacenaje, disposición se podrían proyectar en nuestros países sobre las baterías de automóviles eléctricos como riesgo emergente? Bueno, eso ya lo están viendo a nivel mundial. No es nada más un problema. Ojalá fuera un problema para nuestros países, porque eso diría que tenemos más automóviles eléctricos que normales, pero sí, en las naciones donde dentro de poco va a haber más autos eléctricos que normales, ya se está viendo el manejo ya hay tecnologías para tratar de hacer de las baterías de litio un reciclaje adecuado. Lo que pasa es que ahorita es cuando tenemos que gritar que esto puede ser un problema muy serio para que las empresas que estén produciendo autos eléctricos tengan en mente que se les va a revertir esta cosita bonita del coche verde si no manejan bien las baterías de litio. Entonces, que además son grandes. Tenemos a nuestro favor que no es que haya mucho litio en el mundo, entonces lo van a tener que reciclar. Y sí, yo por cosas que sabemos, pues, a nivel de investigadores de la Universidad de las Naciones Unidas, sí es una prioridad para las empresas que fabrican autos eléctricos. La tecnología, hasta donde yo entiendo, todavía no la tienen,
pero muy pronto la van a tener. Y bueno, y en San Luis Potosí, donde yo vivo, está una de las sedes de BMW, y bueno, pues imagínense si no estoy preocupado de eso, ¿no? Entonces sí, pero sí, le tengo mucha fe a esto, no porque las empresas sean buena onda, sino por el litio. Bueno, ya no tenemos preguntas, nos quedan escasos 4 minutos. Algo que más que la doctora Agnes quisiera agregar para finalizar esta mesa, se lo agradeceríamos muchísimo. Yo puedo decir muchas gracias por todas las preguntas y los comentarios. Creo que eso muestra el interés que hay en el tema. Y si hay una cosa que a mí me gustaría mucho que más gente se interesara, es pensar en cómo introducir ese tema como un tema de salud pública, que mucha gente lo ve y aún entienden el problema de reciclaje, entienden el problema de la necesidad de trabajar como un aspecto económico, raras veces van a entender como un problema de salud pública. Y creo que eso se cambia cuando logramos dar visibilidad al problema. Entonces, a los estudiantes, a los epidemiólogos, a los servidores que trabajan en salud pública y ambiental, trabajar el tema y muchas veces conocer dónde hay el problema es suficiente para llamar la atención. Aún no tengamos laboratorios en todos los países, en todos los sitios donde va a haber el problema, la identificación del problema o el mapeo del problema puede tener un resultado significativo en términos de prevención primaria de salud pública, pero también de promoción de salud, como menciona muy bien Fernando en todo eso. Es apenas reconocer como un problema. Creo que si nosotros hacemos eso como profesionales de salud pública, identificados con salud ambiental, creo que estamos dando pasos muy importantes en términos de protección a las comunidades vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Agnes. Un último comentario. Tenemos 1 minuto, doctor Fernando. Bueno, yo les dejo con mi frase preferida. Necesitamos a los mejores profesionales de la salud para los olvidados de siempre. Los grandes problemas no los resuelven los mediocres, los resuelve la gente competente que todos los días está preocupada. No es la basura electrónica en lugar del cambio climático. Es el cambio climático más la basura electrónica, más la pobreza, más. Entonces, son retos distintos, un planeta diferente. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos su asistencia. Recuerden darle like a la página del Congreso y no olviden suscribirse también a nuestra sociedad. Agradecemos mucho su asistencia. Que tengan excelente día, tarde y noche. Hasta luego.